buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar a nuestro público que ya se encuentra conectado en nuestras transmisiones, en nuestra página de Facebook, en el canal de YouTube. Pues agradecemos que estén dándole continuidad a este ciclo de conferencias, pues organizado por el doctor Carlos Illades, por el maestro Benjamín Juárez Echenique, a quien yo le voy a dejar el micrófono en un ratito para que presente a nuestra ponente. Antes de ello, quiero recordarles que tenemos abierta la caja de comentarios de Facebook, de YouTube, para la parte final, que nos dejen sus preguntas, comentarios, todo aquello que tenga que ver con nuestra sesión del día de hoy. Y pues ahora sí, sin más, yo le dejo los micrófonos al maestro Juárez Echenique. Yasmín, muchísimas gracias y pues felicidades a todos los que nos acompañan, sobre todo felicidades a los ponentes y al doctor Carlos Illades que tuvo esta espléndida idea y mi agradecimiento por invitarme a coordinarlo. Es un honor hoy para mí presentar a mi querida amiga y distinguida académica, la doctora Adela Pineda Franco. Su trayectoria ejemplar en el campo de los estudios latinoamericanos y transatlánticos ha enriquecido profundamente nuestro entendimiento de las complejas relaciones entre literatura, cine y política. La doctora Pineda actualmente ocupa la prestigiosa cátedra Lozano Long en estudios culturales latinoamericanos en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, en Austin, Texas, en Austin, donde también dirige desde el año 2021 el Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies, el más grande, diría yo, del mundo en estudios latinoamericanos. Nacida y crecida en la hermosa ciudad de Puebla, Adela también lleva en su corazón el istmo de Tehuantepec, esa tierra caliente y voluntariosa de su padre que considera igualmente suya. Su carrera académica comenzó en su alma mater, la Universidad de las Américas, antes de emprender un viaje intelectual que la llevó de regreso a UT Austin, donde realizó sus estudios de posgrado con una beca E.D. Farmer, una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en literatura comparada. Pasó por la Universidad de Boston, donde dedicó 20 años de su vida académica. De alguna manera fue mi jefa en ese momento y dejó una huella indeleble tanto en la institución, pues fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos con innumerables estudiantes y colegas entrañables para nosotros dos. Entre sus contribuciones académicas más conocidas y valiosas se encuentran obras monográficas de referencia, como Geopolíticas de la Cultura Finisecular en Buenos Aires, París y México, sobre las revistas literarias del modernismo, publicada en 2006, Steinbeck y México, una mirada cinematográfica en la era de la hegemonía estadounidense, en 2018, y la última, The Mexican Revolution on the World Stage, Intellectuals and Film in the 20th Century, publicada en 2019. Su excelencia académica ha sido reconocida internacionalmente. Ha sido invitada como profesora visitante en instituciones de tanto prestigio como la Universidad de Rennes en Francia, con la Cátedra de las Américas, la Universidad de Brown y desde luego la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la Cátedra Renato Prada. Entre sus numerosos reconocimientos también destacan el que otorga el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos de la Fundación Rockefeller, o mejor dicho, otorgaba, y el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry, que recibió en 2016. Con una visión que trasciende los muros académicos, Adela actualmente es la líder de un innovador proyecto de escritura creativa en cárceles tejanas, apoyada también por una beca de la Fundación Mellon, y este proyecto, realizado en español y en colaboración con colegas y estudiantes graduados, busca repensar el papel transformador de la lectura y la escritura literarias al llevar la palabra a comunidades marginadas. Pero paralelamente continúa extendiendo los horizontes del conocimiento con dos fascinantes proyectos en desarrollo. Uno sobre Rosaura Revueltas, una artista interdisciplinaria por excelencia, y otro que explora la literatura
como índice afectivo y sensorial de los cambios tecnológicos. La Academia Mexicana de la Historia se viste de gala y tiene el privilegio de escuchar una voz fundamental en los estudios latinoamericanos contemporáneos. Con ustedes, la doctora Adela Pineda Franco. Bienvenida, Adela. Ay, pues muchas gracias, Benjamín. Me siento muy honrada con esa presentación y sobre todo que venga de ti un amigo entrañable, que yo no fui tu jefa, tú eras el decano de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Boston cuando yo estaba como profesora y le abriste las puertas a todos los latinoamericanos y latinoamericanistas y esa fue un hito en la historia de la Universidad de Boston, que hubiera esa mirada latinoamericana, mexicana, desde un cargo de liderazgo. Entonces, yo soy quien te agradece lo más lindo es que estas amistades perduran a lo largo de los años. Y también quisiera pues agradecer mucho a la Academia de la Historia Mexicana y también al doctor Carlos Illades y a ti por esta invitación. Este es un espacio al cual le tengo mucho afecto y mucho aprecio intelectual. Entonces, bueno, pues yo muy contenta de hablar de algo que pareciera no tan trascendente como son los westerns y los westerns italianos y pues estoy a sus órdenes. Te Y, escuchamos. quisiera compartir algunas imágenes. Perfecto. Bueno, yo quiero hablarles de estas películas que probablemente los jóvenes de entre, no sé, entre 18 y 28 años no hayan visto porque pero fueron muy populares y sobre todo entre las juventudes de los años 60. Y la manera en que yo quiero hablar de estas películas italianas, eh, que llenaron el imaginario global de los años 60 es en relación a un evento muy nacional mexicano, ¿verdad? Que es la Revolución Mexicana. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Revolución Mexicana con los westerns italianos? Bueno, tiene mucho que ver porque la Revolución Mexicana, además de ser un evento transformador del México contemporáneo, fue un evento que incidió en el imaginario fotográfico y cinematográfico del mundo, porque fue la primera revolución que pasó por la reproductibilidad mecánica del cine y sobre todo el cine de la fotografía. Por primera vez podíamos ver las batallas, podíamos ver los fusilamientos, podríamos ver los acontecimientos en la imagen que circulaba por el mundo. Y eso creó un gran archivo que impactó otros lugares respecto a qué era una revolución moderna, ¿verdad? Por ejemplo, la idea de el bandido revolucionario, ese doble juego que tuvo en la iconografía en torno a Pancho Villa, una gran figura, pues hasta hace pocos años, ya en el siglo XXI, tenemos ahí a Banderas usando el legado visual del archivo fotográfico de la revolución y imitando los gestos de Villa, ¿no? Otro ejemplo, pues es esto, los trenes en la Revolución fueron muy importantes y aquí vemos una película europea, Viva María, ¿verdad? A donde también esta referencia se vuelve fundamental. La Revolución Mexicana y toda su iconografía, no el evento histórico, pero la iconografía se le debe principalmente a eh, directores de cine ejemplares, ¿no? Uno de ellos fue precisamente un ruso, Sergei Eisenstein, que irónicamente fundó el nacionalismo cinematográfico en los años 30, ¿verdad? Pero bueno, para pasar al Spaghetti Western, quisiera recordar una de las novelas mexicanas fundacionales del género de la novelística de la Revolución, que es Los de Abajo, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque en esta novela hay precisamente una relación entre un intelectual
Cervantes, un intelectual letrado, ¿verdad? Y un revolucionario que es una persona ignorante y que tiene esas connotaciones de bandido revolucionario. Hay un diálogo muy significativo en esta novela, ¿verdad? Y en este diálogo dice Cervantes, se está presentando a Demetrio, que es el revolucionario, y le dice, yo he procurado hacerme entender y convencerlos, a ustedes, los revolucionarios, ¿verdad?, de que soy un verdadero correligionario, ¿verdad? Porque lo ven bien vestido y de la ciudad y pues no le creen, ¿no? ¿Corre qué? Inquirió Demetrio tendiendo una oreja. Correligionario, mi jefe, es decir, que persigo los mismos ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden. Demetrio sonrió. Pues, ¿cuál causa defendemos nosotros? Luis Cervantes, desconcertado, no encontró qué contestar. Obviamente que los revolucionarios sí sabían por qué peleaban, pero en el imaginario de la novela de la Revolución Mexicana, particularmente en esta, y es algo que va a perdurar en el cine, la idea de la irracionalidad revolucionaria, pues permeó muchas narrativas, ¿verdad? Fue uno de sus mitos. Esta idea del revolucionario que también es bandido. Y bueno, si los historiadores bien saben que uno de los grandes historiadores de este tema, Erich Hobsbawm, que escribió un libro que se llama Bandidos, ¿verdad? Y usa fuentes de tradición popular y literarias, analiza lo que él llama el bandidaje social, ¿verdad? Un fenómeno rural y le llama prepolítico, ¿no? Prepolítico porque no viene de organizaciones o organismos de intelectuales que han pensado ideológicamente qué debe ser el cambio social, ¿verdad? Sino son como asambleas de campesinos que están buscando cambiar las cosas y que este fenómeno se intensifica en periodos de crisis económica, ¿verdad? Entonces de ahí surge, por ejemplo, todas estas historias de aquellos que robaban para hacer el bien, ¿verdad? La idea del bandido social. Hay otro historiador, sin embargo, que dice que esta etiqueta de bandido, pues en realidad no solamente es un fenómeno que podemos encontrar en tangiblemente, sino se convirtió en un campo discursivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la etiqueta de bandido fue usado tanto por el poder, por el Estado, por las hegemonías, para, para decir que los revolucionarios no eran buenos, que solamente estaban robando, pero también por los revolucionarios. Fue apropiada y le cambiaron el signo, ¿verdad? Pues robamos para hacer justicia, ¿no? Esta idea pues permeó el imaginario. De aquí que otros historiadores hablen que las historias de bandidaje pues son muy complejas. Han hecho un archivo inmenso, ¿verdad? Es un tropo, es decir, es una imagen, una figura de la cultura latinoamericana. Y lo que hace esta figura del bandidaje social, dice este pensador que se llamaba Juan Pablo Dabove, es que de alguna manera hace que nuestras historias ilustradas del progreso pues tengan rupturas, tengan fallas, no podamos entenderlas del todo. En el caso de la Revolución Mexicana, pues obvio que dos figuras muy importantes, la de Emiliano Zapata y la de Villa, pero la de Emiliano Zapata también, a pesar de que en nuestra memoria Emiliano Zapata aparece como vestido siempre de charro, bien presentado, ¿verdad? Porque él mismo se crea esa imagen precisamente para eh, contrarrestar las imágenes de Zapata como bandido, como guerrero, pero como un bandido maestro, ¿verdad? Miles de artículos sobre ese tema. Más aún, Villa, ¿verdad? La imagen de Villa, como ustedes saben, se volvió en el imaginario, sobre todo norteamericano, en la figura del outlaw, del fuera de la ley, ¿no? Después de su incursión punitiva, después de haber atacado Columbus, New México, Estados Unidos manda una expedición punitiva en 1916 para atraparlo y salen pósters de buscando recompensa, ¿no? Entonces, pues salen corridos, salen cómics,
Hay una película muy famosa gringa que se llama Viva Villa, donde esta idea del revolucionario como bandido, pues va a ser exacerbada, ¿verdad? Con todas las ambigüedades que eso lleva. Lo interesante es que esta idea que nace de la Revolución Mexicana, pues va a regresar en la década de 1960. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué esta figura del bandido social empieza a incidir en los imaginarios de los años 60? Un momento en el que va a haber muchas inquietudes, ¿verdad? ¿Qué tipo de inquietudes va a haber en los años 60? Un pensador, Emanuel Wallerstein, ¿verdad? Dice que tenía una idea del sistema mundo, ¿verdad? Dice que esta década tiene un hito en el sistema mundial debido a una ruptura fundamental con las formaciones socialistas o nacionalistas originados a lo largo del siglo XX. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Para los años 60 ya la juventud la estaba cuestionando, ¿no? Ya el PRI pues no estaba haciendo las reformas sociales que esa revolución se había planteado al principio del siglo XX, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con la primavera de Praga, ¿verdad? La traición de Stalin al comunismo, pues genera esta primavera en los años 60, ¿no? Entonces, por alguna razón, estos movimientos se van a considerar antisistémicos, es decir, van a cuestionar el sistema, aunque el sistema haga alarde de ser un sistema de izquierda, pues ha sido un sistema que ya está anquilosado, ¿verdad? Entonces, el western va a tomar esta especie de espíritu volátil, ¿no? Y en Italia, pues se da un fenómeno muy similar, ¿verdad? Surge un tipo de izquierda que se llama la izquierda extraparlamentaria, que comienza a cuestionar los valores burgueses del individualismo, el comunismo que ya se había anquilosado, la familia nuclear, todo ese establishment político, ¿verdad? Y ¿qué va a pasar en los años 60 en Italia? Pues va a pasar algo muy interesante. El Partido Comunista, que había sido muy fuerte, empieza a polarizarse, empieza como a tener diversos frentes, ¿verdad? Y empieza a haber una reflexión teórica de qué cosa es una revolución. Hay miles de huelgas fabriles y empieza a crecer un movimiento estudiantil muy parecido al mexicano en ese año crucial en todo el mundo que fue el 68, ¿verdad? En Europa y sobre todo estos grupos empiezan a cuestionar el capitalismo multinacional que engendra sobre todo el imperialismo norteamericano. Acuérdense que los años 60 es la década de Vietnam, ¿verdad? Y hay un creciente entusiasmo por movimientos de descolonización que no están pasando ya en Europa, están pasando en África, están pasando en Asia, están pasando en América Latina, ¿no? Por ejemplo, se independiza Ghana, hay auge de movimientos de liberación y luego su caída, como es el caso de Patrice Lumumba en el Congo, ¿verdad? Y estallan dos importantísimas revoluciones, la de Argelia y Cuba. Entonces hay todo este nuevo etos de solidaridad con lo que en ese momento se conoce como tercer mundo, ¿no? Y los europeos sienten que es ya como un continente viejo, ¿verdad? Y que están cansados, entonces que tienen que mirar hacia lo que hoy llamamos el sur global, ¿no? En términos de filosofía, uno de los pensadores que se vuelven como muy populares, así como que los jóvenes tenían ediciones de bolsillo, es Herbert Marcuse, que escribe un libro que se llama Hombre Unidimensional, ¿verdad? Y ahí él dice algo muy interesante que tiene que ver con esta idea de los bandidos, ¿no? Dice que la nueva vanguardia revolucionaria, es decir, aquellos que van a poder realmente cambiar el status quo, que van a poder cuestionar el capitalismo imperialista, que van a poder hacer más justicia social, pues ya no van a venir del proletariado industrial. ¿Por qué? Porque ese proletariado, al menos en Europa, ya estaba muy integrado al capitalismo, ¿verdad? Y ya no iban a cuestionarlo. Entonces empieza a decir Marcuse que solamente grupos marginados, no integrados. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que vivían en condiciones fuera del sistema,
esos que no tenían conciencia revolucionaria, había que hacerlos entrar en esa conciencia y esos eran los que iban a cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, en Italia surge un movimiento que se llama operaísmo, ¿verdad? Son antisindicalistas por esa misma razón que dice Marcuse, y entonces empiezan a pensar en este otro sujeto subalterno, ¿no? El trabajador que no tiene tantas habilidades, pero precisamente por eso va a poder cambiar la alienación del trabajo fordista. Entonces, en el cine, estas ideas van a repercutir en el imaginario de Italia. Italia es muy interesante, pero también está dividido entre norte y sur. El sur de Italia se caracterizaba por ser una región de desarrollo desigual, ¿verdad? Y esa región empezó a asociarse con el bandidaje social, que se entendía como esta forma como primitiva de rebelión social, pero que también estaba como, pues como había una cierta ambigüedad porque también era el mundo de negocios ilegales, por ejemplo, de la mafia, ¿no? Pero ahí también estaba el germen de lo que decíamos, ¿verdad? En ese tipo de extracción social iba a surgir la nueva vanguardia revolucionaria, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una novela, La Sociedad del Malecer, del 68, que se basa en un bandido que sí existió, Graciano Messina, ¿verdad? Que coexiste con, donde se coexisten los campesinos y los criminales. Hay una famosa película del cineasta italiano Vittorio De Seta, el bandit de Orcosolo, ¿verdad? Del 61, que por otro lado también empieza como a pensar la Italia del sur con un cierto sentimiento de nostalgia, porque ese sur está siendo alterado por la modernización. Y luego Francesco Rossi, otro de los cineastas de esta generación, va a hacer una película muy interesante, Salvatore Giuliano, que va a exponer la liminalidad, o sea, la frontera muy fluida entre el bandidaje y el status quo, ¿verdad? Y va a subrayar la complicidad de los latifundios y la mafia local, ¿no? Y entonces el cadáver de este bandido va a ser el espectro de dicha violencia. Entonces, se fijan, no hay una sola idea, pero toda la idea del bandidaje social va a, como a infiltrar el estado, la sensación política, la sensación social de Italia, que está muy, muy influida por el resto del mundo. Eh, en ese momento también surgen los westerns italianos que van a tomar este tropo del bandidaje social, pensando, por ejemplo, en el debilitamiento del campesino del sur de Italia ante la abrupta industrialización y el problema de la delincuencia. Hay uno de los spaghetti westerns de un cineasta, Sergio Solima, la trama de la Resa dei Conti, se parece a la del Bandi de Orgosolo de Zeta, ¿no? De Vittorio de Zeta, un bandido fugitivo que elude constantemente la captura. Y es en este género popular, sobre todo, más que en las películas de autor, a donde el western va a adquirir ese aire como tercermundista, ¿no? Habla de estos problemas italianos que les estoy diciendo, pero a la vez se ambienta en un lugar que los italianos yo creo que no tenían ni la menor idea, que es el campo mexicano y la Revolución Mexicana. Entonces van a surgir estos íconos, estos protagonistas del spaghetti western, ¿no? Como Cuchillo Sánchez, ¿no? Que es un personaje que sale en muchos de estos westerns. Y el actor que interpreta a Cuchillo Sánchez es un actor cubano que se llama Tomás Millán y se va a convertir en uno de los héroes pues, más populares del western, ¿no? ¿Qué va a estar pasando ya más específicamente en el ámbito cinematográfico? Pues los cineastas, así como los pensadores, también se están politizando, ¿verdad? Y van a pensar que tienen que difundir el etos revolucionario de alguna manera. ¿Y cómo lo van a hacer? Les encanta el archivo visual de la Revolución Mexicana. Entonces van a tomar este archivo visual y lo van a incluir en muchas tramas que tienen que ver con el western, ¿verdad? Son tramas de western. Entonces, hay tantas de estas películas que dentro del spaghetti western surge un subgénero que se conoce el
tortilla western, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, todas estas películas, El Mercenario con Franco Nero y Jack Palance, Lee Van Cleef y Tomás Millán en La Reza de Conti, Tepepa con Tomás Millán, del que hablábamos, ¿verdad? Y Orson Welles, ¿no? Entonces va a surgir ahí un México italianizado y que vive de estos mitos del oeste, ¿verdad? ¿Cómo surge este género, verdad? De dónde sale que a los italianos que están haciendo, que acaban de hacer neorrealismo de autor, ¿verdad? Todas estas películas sobre la posguerra tan dura, les va a dar por hacer películas de vaqueros. ¿Por qué? ¿No? Esa es una pregunta que es muy interesante hacerse. Entonces, ustedes piensen qué está pasando después de la Segunda Guerra Mundial, pues ah, la participación estadounidense en la industria cinematográfica italiana en los años 50 va a contribuir a la consolidación del Hollywood italiano, que se llama Cinecittà, que es una especie de estudio, ¿verdad?, con tecnología avanzada. Y de ahí van a salir muchas películas populares, ¿no? Y una de esas películas populares, un género, va a ser el western. Y se van a producir a escala industrial. Tanto se producen que se producen con una fórmula que se va a dar a conocer como Filone, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen? Porque necesitaban llenar un vacío en la producción cinematográfica a principios de la década del 60, cuando el género ya parecía que ya habían salido tantos westerns, así como repetitivos, que ya chale, ¿verdad? Surge Sergio Leone alrededor de 1964 y va a revitalizar el género a través de estrategias formalistas. Fíjense que es muy interesante el western italiano porque no es tanto el tópico, el contenido, sino las formas. Y ahora les voy a hablar un poquito de eso, que son muy desmitificadoras, ¿verdad? Y entonces Sergio Leone hace una trilogía muy famosa, ¿verdad? Por un puñado de dólares, por un poco más de dólares, y el bueno, el bruto y el feo, ¿verdad? Que son, que son como películas muy famosas y que van a revolucionar el género con variaciones a la fórmula. ¿Quiénes serán estos cineastas? ¿Quiénes, además de Leone, que todo el mundo lo empezó a conocer, ¿verdad? Pues eran unos jóvenes que llegaban de provincia, la mayoría venían del sur, ¿no? De Cerdeña, y eran aspirantes a cineastas y escritores, ¿no? Así como el fenómeno que había pasado en Hollywood en los años 30, pues así estaba pasando en los 60 en Italia. Entonces, al principio, pues llegaron a Cinecita y hacían, no sé, papeles secundarios, ¿no? Eran asistentes de dirección o de películas financiadas por Estados Unidos o de epopeyas populares italianas. Pero ya poco a poco empezaron a dirigir sus propias películas. Y hay tres grandes cineastas de este género que es chistoso, los tres se llaman Sergio, ¿no? Sergio Leone, que es el que tenemos arriba con el sombrero y los lentecitos, ¿verdad? Luego tenemos Sergio Corbucci, ¿verdad? Abajo, y Sergio Solima, ¿verdad? Estos tres directores van a hacer muchísimos westerns. La élite intelectual del norte de Italia, los cineastas que habían hecho estas películas de autor, como que no les gustaban estos jóvenes cineastas porque los vinculaban con como la vulgaridad de la cultura de masas. Decían que pues estaban nada más haciendo cosas para divertirse, ¿no? Pero, sin embargo, es un género muy sofisticado y tiene ciertas características, ¿verdad? Una de esas características es que son películas globales. ¿Qué quiero decir con esto? La internacionalización del western italiano. Hay un crítico que se llama Chris Robet que dice que estas películas son puestos en escena por ejemplo, la mayoría se filmaban en España, ¿no? Entonces era como un espacio abstracto, porque los italianos nunca habían tenido un oeste, nunca habían tenido una frontera México-Estados Unidos. Entonces fueron a Almería y ahí se imaginaron el espacio abstracto que conjuga también múltiples momentos históricos. Eso también es interesante. Entonces ustedes tienen la Revolución Mexicana, tienen la Guerra de Vietnam, tienen el sur de Italia,
en diferentes épocas, y todo eso se vuelve una alegoría de descolonización, ¿no? Entonces dice Rob, el vasto paisaje español es casi una broma para los que suponen que se trata de películas históricas o realistas, ¿no? La idea de que estamos verdaderamente en México o la frontera México-Estados Unidos. El elenco internacional complica la identidad nacional de estos westerns. Hay cubanos interpretando a mexicanos, italianos interpretados a polacos, suecos y alemanes que imitan estadounidenses. Las voces son dobladas y se superponen a las gesticulaciones de los actores y las secuencias emulan sin ningún reparo escenas de películas hollywoodenses, de películas japonesas, de películas alemanas, mexicanas e italianas. Y entonces Rob dice que esto es una especie de esquizofrénica heterogeneidad cultural. Y por eso no se pueden interpretar de manera histórica, sino de manera alegórica. ¿Cuál es la alegoría central? Pues el gringo de estos western es imagen del imperialismo occidental. Y el mexicano se convierte en el protagonista del tercer mundo o de cualquier grupo subalterno que está oprimido y que busca resistir la opresión, ¿no? Entonces, ese es más o menos como digamos, lo que se ve detrás de estos spaghetti westerns, ¿verdad? Otra característica muy interesante de estas películas es que tienen un carácter metadiscursivo. ¿Qué quiere decir eso de metadiscursivo? Es decir, que reflexionan sobre el género mismo. O sea, reflexionan de por qué son westerns. En vez de que estén pensando, esta es una película de vaqueros en la frontera México-Estados Unidos, están pensando, ¿cuáles son las convenciones del western? ¿Sí? Entonces, toman el western convencional. ¿Qué cosa hacía el western convencional, que es un género estadounidense por excelencia? Pues ese género, el western estadounidense, tiene el mito épico de la identidad estadounidense que se esconde detrás de la trama de vaqueros e indígenas, ¿verdad? Acuérdense, ¿no? En ese lenguaje racista, indios y vaqueros, y los indios siempre se morían en estas películas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, la conquista del oeste, como fue la conquista hacia el sur en América Latina, en el cono sur, es como el paso de la civilización, ¿no? Que va acabando con los grupos aborígenes. Y de ahí surge este mito, ¿verdad? El mito de conquista y vencerás y establece con ello la ley y también la autonomía individual, ¿no? Ese es el mito épico del western norteamericano. Pero pues los italianos, en realidad, para ellos, esta idea nacional no, pues no les cuajaba, no era parte de su nacionalismo. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer una construcción semiológica. ¿Por qué? No existe ni oeste, ni mito, ni nada de eso. ¿Qué quiero decir con un sistema semiológico? Estoy recordando aquí a un crítico francés que se llama Roland Barthes, ¿verdad? Y Roland Barthes decía que los mitos son estructuras dobles, a donde hay un mito del mito, ¿ok? Entonces, creo que es más fácil entenderlo con esta cita de un escritor italiano que dice que el western italiano nace de un mito sobre un mito de cineastas que en su juventud se enamoraron perdidamente del western estadounidense, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, van a pensar en todas las tomas de la frontera sin referirse a los problemas de la frontera, sino a las convecciones del género. Algunos creen que esa es una forma como parasitaria y denota una impotencia crítica para abordar el mundo exterior, ¿no? Ese nombre entre paréntesis es un crítico que dice eso. Otros dicen, sin embargo, que en eso radica el potencial creativo del género, porque reinventa el pasado, ¿no? Es decir, no piensa en el pasado como algo fijo, sino el pasado como una serie de imágenes y discursos que se aglomeran en ellos, ¿no? Eh, la subcategoría de westerns ambientados en México tenían ese carácter autorreflexivo. Fíjense la toma que les pongo ahí, pues son tomas muy estilizadas. Se fijan en la mise en scène, ¿no? La pistola enfrente, eh, están como posando y eso ya te está diciendo, ojo, esto no es real, o abajo el chiste, ¿no? ¿Verdad?
me colgaron por culpa de Díaz, ¿verdad? Esos me asesinaron, está cogiendo su asadón, pero está como señalando, ¿no? Una ruta, ¿no? El ahorcado, ¿no? Entonces, todos estos detalles de las tomas de los spaghetti westerns los hacen géneros que usan mucho la hipérbole, el humor, la alegoría, y también transponen su contexto, o sea, cambian el contexto. Ahí mismo exponen el carácter artificial de ese México de aventuras de vaqueros estadounidenses, ¿no? El propósito era develar la ideología del destino manifiesto de los westerns estadounidenses. Como les decía, a muchos críticos, por ejemplo, el crítico marxista Jean-Louis Baudry, no le gustaban, ¿no? Y decía que en realidad estaban usurpando la ideología revolucionaria, porque tenían un falso protagonista revolucionario y solamente querían entretener, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama Vamos a matar compañeros de Corbucci y sobre esa película Baudry dice, se habla mucho de ideales revolucionarios, pero solo a nivel de mencionar su existencia porque la revolución está ahí solamente para disfrutarla, ¿no? Como las Adelitas, pues son estas actrices italianas guapísimas, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el dilema del spaghetti western? Esa conexión entre el entretenimiento y la politización. Es muy interesante que el guionista más recurrido de los spaghetti western, Franco Solinas, va a conjugar ambos, entretenimiento y politización, en los spaghetti westerns que hablan sobre México. Él era parte de esa joven generación de cineastas que llegó a la producción de Cinecita a finales de la década del 50, ¿verdad? Y es un guionista increíble porque hizo cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, no solo spaghetti westerns. Aquellos que les interesa el cine, tomen nota de estas magníficas películas, ¿no? Solinas, por ejemplo, fue el guionista de Francesco Rossi, la película que mencioné antes, de Salvatore Giuliano, que es una película de los años 60, muy interesante. De Costa Gravas, Estado de Sitio, y Hannah K., que son películas sobre los conflictos políticos de los años 60. Estado de Sitio es sobre América Latina y las guerrillas latinoamericanas, y Hannah K. es sobre la identidad judía en esa década. Joseph Lugley, Mr. Klein, ¿verdad? Y el asesinato de Trotsky. Gillo Pontecorvo hizo una película que es la única novela de Solinas. Y también con Gillo Pontecorvo, Solinas escribió el guión y participó en la filmación de la Batalla de Argel, ¿verdad? Que es un hito en el cine político italiano. Eh, no sé si ustedes hayan visto la famosa película de la Batalla de Argel y van a ver por qué la estoy mencionando ahora que hablemos en detalle de un spaghetti western de Solinas, pues porque cambió la manera de entender las luchas revolucionarias. Es una película muy incisiva del colonialismo francés en Argelia y lo hace no solo en el contenido, sino transformando la idea del cine, ¿verdad? El cine como una herramienta para la interpretación crítica de la realidad. ¿En qué sentido? Expone el carácter engañoso de la imagen, ¿no? La imagen hollywoodense que es melodramática y así como sensacionalista, ¿no? Gillo Pontecorvo va a hacer la película en blanco y negro con un registro medio documental, pero a la vez con estrategias como de que no te creas esto tampoco, como hay una parte reflexiva. Y además hay una investigación exhaustiva, ¿no? Fueron a entrevistar a los revolucionarios, hicieron investigación de campo y se influenciaron del pensamiento postcolonial de Frantz Fanon, que fue como, diríamos que el intelectual que influye y que está detrás de la revolución de Argelia, ¿no? Eh, entonces, esta película tiene un carácter autorreflexivo. Y Solinas, mientras está haciendo estas películas, hace estos westerns italianos usando el archivo visual. La más representativa se llama El Chucho, quién sabe, ¿verdad? Que se tradujo al inglés como A Bullet for the General. Fue dirigida por un
un cineasta italiano llamado Damiano Damiani, y sitúa la acción entre los años 1915 y 1916, que como ustedes saben fueron los años más sangrientos de la Revolución Mexicana. Aunque nunca lo dice, el ambiente es el de la guerra de guerrillas de Pancho Villa, una vez que Villa pierde el apoyo de Estados Unidos y que el carrancismo y el obregonismo empiezan a ganar el espacio. eh, Villa va a recurrir nuevamente a la guerra de guerrillas y a las técnicas guerrilleras y del bandidaje social. Y es en este momento en que la película se ambienta, ¿verdad? Eh, y va a lanzar una mirada crítica a esta película porque va a retomar, y por eso ahora vuelvo a por qué mencioné a Azuela, va a retomar ese dúo que es tan típico en las narrativas de revolución entre un intelectual o un tipo urbano que sabe leer y escribir y un bandido social, un revolucionario, un campesino, un guerrillero, ¿no? Entonces, esta relación la toma. ¿De qué se trata esta película? Bueno, hay un infiltrado estadounidense, que es como el intelectual, se llama Bill Tate, y lo estelariza Lucas Tell, es el que está ahí en la toma de blanco, y este se infiltra en México, así como una especie de CIA, ¿verdad? Para sabotear la Revolución Mexicana. Entonces busca y entabla amistad con Chuncho, que es Jean María Volonté, también lo vemos en la primera imagen con la pistola, ¿verdad? Que en la película hace de mercenario y que suministra armas a una facción revolucionaria liderada por el general Elías, que es una especie de Zapata, ¿no? Aunque la película tenga que ver con el vivismo, pero Elías se parece más a Zapata y es como muy noble y tiene una causa muy justa. Y Chuncho, pues al principio solamente lo hace como un mercenario, ¿no? Vende y compra armas, lleva las armas. Entonces Tate aprovecha ese bandolerismo, la falta de conciencia de Chuncho, para asesinar a Elías. Y lo logra. Tras el asesinato de Elías, Tate le cae bien, se hace amigo de Chuncho y lo invita a acompañarlo a Estados Unidos y disfrutar de la recompensa que acaba de recibir del gobierno mexicano por matar a Elías. Pero entonces Chuncho, en vez de aceptar la oferta, de repente decide ejecutar a Tate, ¿no? Al que le llama niño. Y entonces cuando el desconcertado infiltrado exige una explicación de por qué Chuncho ha decidido matarlo, pues en vez de disfrutar del progreso capitalista, Chuncho está ahí en carcajadas y grita, ¿quién sabe? Fíjense ustedes qué interesante, como que nos recuerda esta frase de Demetrio Macías cuando le dice, pues, ¿qué lucha estamos haciendo? ¿No? Ahora voy a regresar a esta parte y cómo lo resuelve el Spaghetti Western. Pero quería mostrarles qué es lo que esta película logra en términos de su factura visual y cinematográfica. La primera secuencia es muy, muy interesante en esos términos. ¿Por qué? Es una historia de fusilamiento. Esa secuencia nos presenta el fusilamiento de unos revolucionarios, pero la verdad es que parecen atípicos. Si ustedes ven ahí el fotograma, pues ni el atuendo ni el paisaje. Llevan esos sombreros chiquitos, esos no tienen nada que ver con los sombreros campesinos, ¿no? Y realmente nos recuerdan más a los partisanos de la resistencia española contra el fascismo. Fíjense ustedes, aquí vemos bien las tomas del fusilamiento, ¿verdad? Y aquí ya vemos cómo el Spaghetti Western está llevando a su espacio visual todas estas referencias que nos llevan a muchos momentos históricos, ¿verdad? Inclusive esta toma se parece a la pintura de Manet que está en el Museo de Fine Arts, ¿verdad? Los sombreros, la vestidura, ¿verdad? Formando este collage visual que es la alegoría de una insurrección a escala global donde la historia de Chuncho, el bandido convertido en revolucionario, y Bill Tate, el infiltrado imperialista, estadounidense, se desarrolla bajo los códigos del género western para desmitificar el imperialismo a través de la reflexividad y la parodia.
¿verdad? Eh, Vean ustedes a Bill Tate, más bien parece un spy, ¿no? Un espía que, que otra cosa en esta película de revolución, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta película? Nuevamente, visualmente, con este carácter autorreflexivo, pues va a invertir el final de los western convencionales. Ahí les pongo dos imágenes de dos westerns, ¿verdad? Uno es Los Siete Magníficos en la parte inferior. La parte superior es un fotograma de La Pandilla Salvaje de Sam Peckinpah. Este tipo de películas que eran muy divertidas y estaban muy bien hechas, pero siempre había un estereotipo del mexicano, ¿verdad? ¿Cuál era ese estereotipo? Pues el mexicano o era muy bueno, como el viejito de abajo en Los Siete Magníficos, ¿no? Los Siete Magníficos llegaban y le decían al viejito, ya te salvamos, ¿no? Ya matamos a los malos y gracias a nosotros tú ya estás bien. O el mexicano era esta especie de despiadado criminal, como precursor de los narcos, ¿no? Como aquí tenemos a el Indio Fernández, ¿no? Como Huerta, ¿no? En la película de Sam Peckinpah, es un western norteamericano. ¿Qué es lo que va a hacer este western italiano? ¿Quién sabe? Pues va a invertir este papel, va a transferir la experiencia de la anagnórisis, es decir, del descubrimiento, al personaje mexicano, alterando la identificación convencional del público con el vaquero estadounidense, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues va tejiendo la aventura western, ¿no? En torno al descubrimiento de Chuncho, de hechos importantes dentro de la trama, que inicialmente le eran inaccesibles, pero no al espectador. ¿Qué hechos? Bueno, que Tate no viene realmente con buenas intenciones, ¿no? O sea, hay muchos como pequeños detalles que nos hace decir al espectador, este Tate es un sinvergüenza, y Chuncho no se da cuenta. A lo largo de la trama, Chuncho no se da cuenta. Pero en la última secuencia, Chuncho descubre las verdaderas intenciones de Tate y experimenta este proceso de despertar político, que en la trama sería una especie de anagnórisis, ¿no? Cuando ve el dinero dice, ¿y este dinero yo para qué lo quiero? ¿No? Y esta es una política que en los estudios de cine se conoce como una política de la identificación. No solo es cómo se presenta el personaje, sino quién ve, ¿verdad? ¿Quién está mirando? ¿No? En estas películas, el americano es el que siempre está mirando. Pero aquí de repente va a haber un cambio y es Chuncho quien va a empezar a ver la realidad con otros ojos. Y esta técnica, el guionista Solinas ya la había experimentado con la batalla de Argel en su trabajo con Gilo Pontecorvo, porque en muchas de las secuencias hay un proceso de autorreflexión y descubrimiento, ¿verdad? Eh, y por alguna razón, a pesar de su violencia, a pesar de sus tácticas terroristas, eh, el público espectador va a identificarse con los guerrilleros. Entonces, un crítico norteamericano, se llama Robert Stam, va a decir, es desde dentro de la caspa que vamos y oímos a las tropas y a los helicópteros franceses, ¿no? Entonces, estamos con el miedo de los guerrilleros antes de ser acribillados, ¿no? O sea, la película le da a ellos la perspectiva. Y bueno, ¿qué pasa quién sabe? A lo largo de la película, la perspectiva que predomina, como en todo western americano, es la de Tate, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Bueno, siempre vemos a Chuncho como este personaje bufón, reminiscente de las producciones estadounidenses. Ahí les puse a Jean-Marie Volonté en la imagen superior. Luego tenemos ahí a Chuncho y el niño, el Tate, ¿verdad? Y abajo tenemos una película que fue muy famosa en el imaginario norteamericano que se llamó Viva Villa, a donde un cómico que se llamaba Wallace Berry hizo de Villa y pues era una especie de bufón, o sea, aunque era como buena gente, pero en realidad era representado de una manera muy caricaturesca. En la última secuencia hay un cambio y la cámara obliga al espectador a tomar el punto de vista de Chuncho, quien a su vez ve a Tate con otros ojos. De repente, Tate es miniaturizado. La secuencia, no puedo pasar la secuencia porque no la encontré a tiempo, pero si ustedes ven la película, vamos a ver
el asesinato de Tate a manos de Chuncho como una parodia de una convención fílmica de los años 40. En los años 40, cuando todavía no se podían poner escenas de gore, así escenas de violencia gráfica, entonces cuando se baleaba a un personaje, pues el personaje solamente se deslizaba fuera de cuadro, ¿no? Y así hace Tate, ¿no? Le dispara a Chuncho y el cuerpo de Tate se desliza por la pared del exterior del tren en cámara lenta y da la impresión de ser un muñeco al que se le acabó la batería, ¿no? Entonces una muerte como chistosa, como que es Chuncho quien está viendo morir a Tate, ¿no? Entonces, a diferencia de la impactante violencia de Sam Peckinpah en la película de la pandilla salvaje, vemos que de hecho es la primera película, la de Sam Peckinpah, que muestra esta violencia tan gráfica que cuando se estrena en Kansas la gente se sale del cine, ¿no? Y ahí vemos al personaje mexicano de la pandilla salvaje que se llama Ángel, que va a ser torturado brutalmente, ¿no? Entonces, y al final, pues típico, el mexicano se muere, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace Damiano Damiani? Pues va a tomar, ahí vemos a cómo se muere el niño y pues el chuncho se muere de la risa, ¿no? Entonces, Solinas y Damiani apuestan por la risa para disminuir la adrenalina de los western sensacionalistas, ¿no? Al dispararle a Tate, Chuncho insiste enfáticamente en no saber por qué lo hace, ¿verdad? Ese quién sabe es el emblema de su personalidad política, como que habíamos dicho. Pero entonces, ¿qué significa este ejercicio de identificación, ¿no? Si nos identificamos con Chuncho y Chuncho no sabe por qué está luchando, ¿qué quiere decir eso sobre la revolución? Y ahí nos damos cuenta de cómo el western juega más con las convicciones que con la realidad, ¿no? O sea, no está tratando de hacer el trabajo de un historiador que está preguntándose por las causas de por qué el campesinado se levantó en armas, ¿verdad? No, está jugando con las convenciones. Vamos a ver en qué sentido surge este quién sabe dentro de la trama de esta película. Después de la ejecución del fusilamiento, los cuatro revolucionarios, esto vamos a la escena primordial, que es la primera, de la que hablé hace poquito, ¿verdad? eh, pues ejecutan a esos revolucionarios que parecen españoles combatiendo el fascismo, ¿verdad? Y entonces la cámara sigue a Tate. Tate va a la estación del tren y la voz en off que escucha el espectador es la voz de Tate, ¿no? Y esa voz está contando el contexto histórico de la historia que vamos a ver. El narrador entonces muestra esta especie de racionalidad de Tate, que es la de un espía, de un mercenario que se distancia del acontecer y de la gente involucrada. Y dice la voz en off, por un lado están los generales del ejército conservador, por el otro una masa de campesinos liderados por generales improvisados. ¿Quién sabe? ¿No? Dice Tate, así como, esta revolución no tiene ni pies ni cabeza. ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, fíjense ustedes cómo va a retomar el quién sabe Chuncho de manera totalmente irónica, como arrojándole la pedrada a Tate. ¿No sabes? Pues yo tampoco, ¿verdad? Pero sí sé, ¿verdad? En realidad sí sé, porque tú eres un infiltrado, ¿no? Esa técnica de que Tate aparece como un observador impasible que sigue objetivos pragmáticos y mercenarios es muy típica de los años 60, ¿verdad? Eh, evade Tate siempre la experiencia mexicana. Un niño le pregunta si le gusta México y él dice, no, no me gusta, ¿no? Y es usada en otras películas. Otra película muy famosa de esta década es una película de Conte Corvo, que también Solinas escribió, que se llama Queimada, ¿no? Y es sobre un filibustero en el Caribe que protagoniza este actor famosísimo, el del Padrino, se me fue ahorita su nombre, pero ustedes lo reconocen. Ay, Marlon Brando, ¿verdad? Entonces Marlon Brando usa un telescopio y esta toma nos muestra esa mirada telescópica, esa mirada de distancia con la que estos mercenarios observan el paisaje mexicano, ¿no? Así es que el imperialismo ve al sur global, ¿no? Entonces la película no solamente está hablando
estos dos personajes, sino nos está hablando de esta manera de ver, que es la que la película va a tratar de romper. Cuando Chuncho mata a Tate, inmediatamente se quita el traje, ¿no? Porque Chuncho ya se pone este traje negro cuando ya se va a ir con el Tate a Estados Unidos como millonario. Entonces lo visten de traje, ¿no? Pero hay unos marcadores visuales ahí muy interesantes, como ustedes ven en ese póster, en esa toma. Tate está vestido de blanco y Chuncho de negro. Y eso muestra la dialéctica entre el colonizador y el colonizado, ¿verdad? Que era muy típico de Solinas en las convenciones del género western. Y lo que quería hacer Solinas es usar esas convenciones como, no sé, vaqueros e indios, ¿no? O vaqueros y bandido mexicano, ¿no? Que son convenciones del género, pero él los quiere usar con ideas de Frantz Fanon sobre la descolonización. ¿Cómo romper esta dialéctica del colonizado y colonizador? Pues Chuncho la rompe deshaciéndose de Tate. La escena final es un alegre corrido mexicano y la última imagen que vemos es la de Chuncho que le grita a un limosnero que no compre pan sino dinamita, ¿no? Y es muy, muy guerrillera la toma, ¿no? Y recuerda la idea de el fugitivo siempre eludiendo la captura. Y esa imagen va a ser muy de los años 60. Entonces, Chuncho se vuelve este personaje icónico con la figura de Jean-Marie Volonté, el guerrillero clandestino, rebosante de optimismo porque aún no está pasando la masacre de Tlatelolco del 68, ¿verdad? Por último, quisiera hablar un poquito de la recepción de estos géneros. En México no hubo este gran auge. No se exhibieron en la década del 60 los spaghetti westerns por muchas razones. Una de esas razones es que la industria cinematográfica mexicana y la hegemonía de Hollywood sobre el mercado mexicano había afectado a ese mercado, ¿verdad? La industria estaba en crisis y esa crisis alcanzó su punto álgido cuando se produjeron, digamos, solamente imagínense, 44 películas mexicanas. Entonces, Hollywood estaba invadiendo el mercado. En respuesta a esta situación que hizo el gobierno, empezó a poner políticas proteccionistas que incluyeron una programación vertical, ¿no? Se estrenaban simultáneamente grandes producciones mexicanas en salas de diversos orígenes socioeconómicos. Pero ni aún así pudo esta década, pudo el sistema mexicano cambiar la invasión de películas de Hollywood. Lo que sí hizo fue controlar que aparecieron películas extranjeras, incluyendo los spaghetti westerns. Eh, Además, como que la crítica no les gustó. Esta es una reseña de El Cine Mundial, una revista de esa época, que dice, hay una necesidad urgente de poner fin a la exhibición de estas películas italianas de caballos. ¿Por qué? Pues porque retratan a los mexicanos como asesinos, como violadores, como ladrones, ¿no? Y estos comentarios fueron muy frecuentes. Tristemente, la recepción mexicana no se dio cuenta de este juego tan interesante de semiológico, ¿verdad? De doble discurso que hacía el spaghetti western. Eh, pero bueno, finalmente habría que preguntarse si se hubieran exhibido, hubieran sido películas de empoderamiento de movimientos antisistémicos. Eso es una gran duda. Yo supongo que no. Eh, ¿Por qué? Pues porque irónicamente el movimiento estudiantil fue reprimido por el gobierno en el 68, año en que esta película se estrenó en Estados Unidos. Y pues eh, esto es lo que puedo compartirles y estoy muy abierta a comentarios sobre este fascinante género popular del cine de los años 60. Muchísimas felicidades, Adela. Realmente ha sido una presentación que nos abre mucho diálogo y seguramente habrá muchos comentarios. Yo quisiera platicar que de joven, cuando vi los primeros Spaghetti Westerns, pensaba que eran
espagueti porque usaban grandes cantidades de salsa boloñesa para manchar esos trajes preciosos, impecables de todos los personajes, hasta de los soldados, todo hecho a la medida. Y pues espagueti porque salían los intestinos volando por todos lados. Pero precisamente en esta última película, que es tan importante su análisis visual, que has hecho de una forma maravillosa, A Bullet for the General, o quién sabe en la versión italiana, Yo soy la revolución, que por cierto está en Netflix, lo pueden ver muy fácilmente. La música es de dos compositores que me interesa mucho que nos des tu comentario, porque son compositores que crearon el sonido de los spaghetti westerns y que traen dos mundos distintos a este universo. Igual que la imagen y el guión, la música pues fue un verdadero crisol de nuevas cosas. Y esos son Ennio Morricone, un músico que había sido un músico minimalista, de experimentación en música electrónica, era parte de un grupo que se llamaba Nueva Consonanza, y bueno, después llegó a tener, como sabemos, más de 500 películas, muchísimo éxito internacional y trabajó con todos los grandes cineastas ya reconocidos, digamos, fuera del género. Y el otro, también Luis Bacalov, a quien tuve el gusto de conocer, fue un gran pianista argentino, italiano, finalmente tomó la nacionalidad italiana y se fue a vivir allá, pero que fue compañero de estudios de piano de Lalo Schifrin, de Marta Argerich, escribió una misa tango que es muy divertida, y también obviamente escribió la música para la película Il Postino, y ahí entre las cosas que veo es el uso de elementos de música clásica, jazz, pop, rock, avant-garde, el sonido de los disparos, el sonido de repente sonidos mediterráneos, o ska, la armónica, el arpa de boca, la ocarina, hasta los chiflidos y los silbados, los silbidos de la gente en El bueno, el malo y el feo, que pues sobre todo esa canción de Django iba a ser citada y recitada por muchos músicos, inclusive eh, se volvió un tópico en las películas, que fue muy interesante cómo lo han usado cineastas y músicos ya del siglo XXI, precisamente para remitirnos a este lugar en medio del desierto, y también la presencia que no tenía nada que ver de la guitarra andaluza, una juxtaposición que igual requiere de un buen análisis semiótico y retórico, pero que vamos a encontrar por todos lados. Realmente muy interesante el sonido que va a marcar a muchísimos creadores de películas, desde luego Clint Eastwood, pero hasta Tarantino. Así es que platícanos de la música, porque yo no creo que exista el cine mudo. El cine siempre tenía música, siempre tenía sonidos, porque hacía mucho ruido el proyector. Claro, claro, esa es una pregunta excelente, Benjamín. Y yo creo que tú sabes más que yo porque me encantaría volver a ver estas películas contigo para entender la relación tan estrecha que hay entre la música del spaghetti western y su registro visual iconoclasta. Eh, Antes de hablar de la música, me gustaría mucho hablar de digamos, estas películas. Otra característica que tenían es que las voces que escuchamos no son de los actores, ¿no? Entonces hay doblaje sobre doblaje y eso lo hacían a propósito. Entonces eso ya le daba un carácter un poquito extraño, como un carácter un poquito teatral. Sé más de Ennio Morricone porque Ennio Morricone musicaliza la trilogía de Sergio Leone. Y yo creo que si ustedes no han visto Spaghetti Westerns, hay que empezar
por la trilogía de Sergio Leone, que no necesariamente son los tortilla o los zapata westerns que tienen que ver con la revolución, que son los que yo me concentré, sino eh, son westerns invitando al western norteamericano. Pero yo creo que lo que hace Morricone con estas películas es que crea una melodía que nunca se nos va a olvidar, ¿no? Tururururu, tun, tun, ¿no? Y además de esta melodía, que son, eh, sí, que se quedan en el imaginario y captan muy bien esta idea del oeste, ¿no? Va a usar una instrumentación muy heterodoxa, ¿no? Porque vas a oír campanas, vas a oír guitarras eléctricas, vas a oír armónicas, o sea, es como que va hermanada a este sentido iconoclasta de la visualidad. De Bacalov sé menos, aunque sé que él es quien musicalizó The Bullet for the General, además de otra fabulosa película que se me llama Django, ¿verdad? Django que es creo que con este Klaus Kinski, ¿no? Que, Exacto. que es una película, bueno, que son unas películas verdaderamente libertarias, son películas anarquistas, ¿no? Entonces, Ujú. ahí te debo la respuesta profunda porque tendría que verlas otra vez pensando en la música, en la manera en que está usada la música de Bacalov. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas y felicitaciones. Desde California te mandan muchos saludos y hay dos preguntas. Están interesados en saber cómo la película El Topo de Alejandro Jodorowsky nos ayuda a entender o cuestionar el puente entre precisamente los westerns, la imagen de la revolución. En fin, es una buena pregunta. Y también quieren saber más de tu proyecto sobre Rosaura Revuelta, si es que puedes compartirnos algo. Ok, ok. O bueno, el Topo es una película muy interesante porque, pues porque retoma este género del western, es un western, em, que, que tiene como sobre todo una relación muchísimo más surrealista, ¿verdad? Y es ácido, tiene personajes muy bizarros. Y yo creo que ese es un poquito, es de los años 70, ¿no? Creo que el topo es de 1970 y me da la impresión que ya la marca del spaghetti western está presente en el topo, pero el topo es una película más ácida, a donde hay muchísima más penetración del surrealismo como movimiento, ¿no? Es una película mm, que no necesariamente solamente está pensando en el entretenimiento, ¿verdad? Em, entonces, bueno, tiene una serie de como de gestos que van a hablar de la religión, o sea, toma el tema de la religión de manera muy ácida también, ¿verdad? Y no sé qué relación tan directa haya, no sé si hay una relación totalmente directa con el registro visual de los spaghetti westerns. Mi trabajo sobre Rosaura Revueltas, pues es un trabajo que trata de ubicarla en el cine, pero también en el espacio de la Guerra Fría, como una figura que después de la sal de la Tierra eh, va a viajar a Europa del Este y va a hacer cosas muy interesantes con Bertolt Brecht y con la televisión alemana, y que finalmente va a regresar a México y no va a desarrollar su carrera en el cine mexicano, pero es una figura muy polifacética y me interesa mucho verla en ese espacio global de la Guerra Fría, ¿no? Y verla en diálogo con la cultura norteamericana, pero también con la cultura europea, además de la mexicana. Ujú. Muchísimas gracias. Sí, pues es una figura además mucho menos estudiada que obviamente sus tres grandes hermanos, escritor, músico y pintor, José y Silvestre, pues han sido
figuras claves y mucho hemos hablado en esta serie de José Revueltas dentro del movimiento del 68. Fermín murió mucho más joven y también Silvestre, pero Rosaura sigue siendo una figura muy enigmática, como una Matajari mexicana. Así es que, pues, eso está muy, muy interesante. Yo tenía otra pregunta un poco distinta, pero no sé si quieras al tema, pero siendo tú una gente tan experta en esto y con tantas luces, también para mí los años 60, los principios de los 70, era la oportunidad que teníamos sobre todo los chilangos, después hubo repercusiones en Guadalajara y otras ciudades, pero la gente venía, por supuesto, de Puebla, de Toluca, de muchas ciudades en la Ciudad de México, para ver las películas de la famosa reseña, porque no pasaban por la censura y eran Ujú. películas que no tenían distribución comercial y también ahí empezó un poco después todo lo que fueron esos cineclubs donde pasaban películas prohibidas, donde veíamos a Pasolini, igual que en la Alianza Francesa en EIFAL veíamos el nuevo cine francés, pero recuerdo ahorita hablando de este tema, Dillinger è morto, que no es un spaghetti western, pero también es una película sorprendente y llena de surrealismo y violencia y que también habla de algo que pasa en Italia, pero sobre una noticia que parece que sale de la nada de un gángster que muere en Chicago. Claro, o sea, yo creo que lo bonito de los años 60 y que digamos que ese espíritu, pues no sé si regrese algún día, es que toda esta fuerza antisistémica em, va a ver al cine como una tecnología de avanzada, ¿verdad? Por un lado, vamos a pensar en la manera de hacer cine de otra manera. ¿Por qué? Porque están surgiendo cámaras y equipos de cinematográficos que son ligeros, que no pesan mucho. Entonces, los jóvenes van a poder hacer películas con poco presupuesto, ¿no? Y van a poder relacionarse con el cine de autor, pero también con el cine de culto, ¿no? Películas que no necesariamente es la misma cosa. O sea, las películas de culto son películas que por definición solamente va a haber poca gente. Creo yo que además el Super 8 va a ser muy importante en esta década porque también va a permitir otra manera de ver y hacer cine. Me parece que en México no pasó lo que pasó en América Latina del Sur, que dadas las dictaduras militares, hubo muchísimo cine clandestino, ¿verdad? Cine prohibido. Ese cine era político, pero también era cine que, aunque no fuera explícitamente político, era prohibido. En México se da un fenómeno muy interesante porque, por un lado, hay una crítica, una fuerte crítica, precisamente después del 68, a las estrategias del PRI para reprimir, pero cuando sube Echeverría, va a haber un gran incentivo para el cine y se va a crear eh, toda esta plataforma para que los nuevos cineastas mexicanos puedan hacer cine. Entonces, ese hecho es muy sui generis, muy especial de un país como México. Yo creo que los cineclubes eh, formaron estos nuevos grupos, llamemos intelectuales, pero que no estaban institucionalizados. Entonces, era otra manera de ver el cine con amigos y decir, nosotros no estamos viendo estas películas que, digamos, que son de las masas. Y se da esta gran discusión entre el cine de autor es para las élites, el cine de Hollywood es para las masas. ¿Dónde están las películas para nosotros, no? ¿Cómo vamos a hacer que estas películas que son de culto, pero que deben ser democráticas y cómo verlas? Todo eso se debatía en el cine de esta década, ¿no? Yo creo que una de las películas bien interesantes de esta década son Los Caifanes, por ejemplo, ¿no? Que
que va a retratar a esa generación, que va a retratar a esa generación de jóvenes, ¿no? Y esa ruptura con la generación adulta. Muchísimas gracias. Simplemente estaba pensando en los Caifanes y toda esa generación de eh, gente de cine que empezó a usar el Super 8, que además podía usar el zoom y que era muy manual. Pensaba en Graciela Iturbide, que ella primero quería hacer cine, pero no la dejaron porque una mujer cómo va a hacer cine. Entonces empezó trabajando, cargando las cámaras y se volvió la fotógrafa más importante de el siglo XX y XXI, después de Álvarez Bravo en México. Pero no sé si pueda decirnos algo sobre precisamente esa visión femenina, el ojo de la mujer en el cine, porque tenemos a Nelly Campobello en Cartucho, que es una obra para mí muy cinematográfica y hemos hablado mucho de ella. Hasta creo que alguna vez dimos algún curso juntos, alguna clase juntos sobre esa obra maestra. Pero ¿qué hay sobre la visión de las mujeres? ¿Qué les permitieron y no les permitieron? Y de todos modos hicieron con la resiliencia que las caracteriza. Sí, pues fíjate, yo es un tema que la verdad es que no he trabajado tanto, porque yo siento que no hubo tanto auge de cineastas mujeres todavía en los 60. A mí me interesa mucho, por ejemplo, cómo se representa a la mujer en Los Caifanes, porque es una película en la que la niña fresa, la niña bonita, va a ser el motor del cambio. Y es en la mujer a donde el cambio eh, conjuga dos cosas interesantes, la contracultura y la politización, que no se da necesariamente en los personajes masculinos, ¿no? La protagonista de Los Caifanes va a querer eh, abrirse sexualmente, pero también va a cuestionar su clase social, ¿no? Y esa conjugación se va a dar en muchos personajes de esa década, ¿no? Pienso en ciertas cineastas de esa época como Ángeles Necochea, pero es un poquito más tardía, si bien no recuerdo, como los 80, ¿no? Rosa Marta Fernández en los 70, eh, sí, Novaro, pero también es más tardía, es de los 80, ¿no? Mm, creo yo que muchas de las mujeres de los 60 van a tener también papeles de sonidistas, por ejemplo, ¿no? El caso de Juana Sapire, por ejemplo, en la película de Raimundo Gleiser es singular, ¿no? Ella hace un portento con el sonido, pero esta célula cinematográfica pues seguía siendo muy masculina, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es muy interesante ver todo ese grupo que de repente tomaron esas experiencias, quizás desde el margen, pero que les permitió aprender el oficio y después ya llegaron a donde estamos ahora. Así es que bueno, pues hemos recibido otras felicitaciones de muchos lugares de la República y también de Estados Unidos que comunicamos. Les quisiera, para concluir, preguntarte si tienes alguna de las lecturas de tus libros que estén posiblemente en español que quieras recomendar al público de la academia para seguir ¿De tu los míos? pensamiento. Sí, claro. En primer Bueno, lugar, y si tienes algún otro, pues por supuesto, pero primero los tuyos. bueno, hay un libro que sacó el Colegio de México sobre el Spaghetti Western. Claro. Y ese libro, bueno, tiene, además del mío, pero tiene unos artículos muy interesantes. Déjame ver cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ese es un libro muy interesante sobre el Spaghetti Western. Eh, a ver si lo encuentro.
Se llama La Revolución Mexicana en el cine italiano, Ah, muy bien, ¿no? Y bueno, tiene los de Eduardo de la Vega Alfaro, de Montserrat Algarabel, eh, y de Christopher Frayling, que es así como claro, el experto del spaghetti western. Y es un libro que editaron. También está Marco Gisti, que es un crítico italiano, Ricardo Pérez Montfort, en ese libro. Y ese es el que más les recomiendo. perfecto. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia. Te deseamos que sigas produciendo todo el conocimiento que queremos leer sobre Rosero Revueltas y todos los temas que trabajas, que muy pronto estés también cerca de Coyoacán o en Puebla y Sí, podamos ir ¿no? No nada a más, tomar algo ahí en los zapitos. Y pues un enorme abrazo. no nada más virtualmente, ¿cierto? Claro, y pues muchas gracias a todo el personal de la academia, a todos ustedes que nos acompañan. La próxima conferencia me toca a mí y hablaré sobre el espíritu de la época de los 60. O sea que voy a hablar de sexo, de rock and roll, de LSD, de los hongos alucinógenos, del monasterio benedictino en Morelos y de más revolución sexual, de la píldora. Una Eso va a estar píldora que no buenísimo. tiene apellido, es como Madonna o como Santana, es nada más la píldora, ya saben de lo que hablo. Va a Así estar es buenísimo. es un buen tema, pero pues teniendo tan ilustres colegas, a ver dónde me quedo. Haré un buen esfuerzo. Pues Un muchas abrazo, gracias, Adela. Benjamín. Un abrazo y muchos saludos a todas y todos. Hasta Mil luego. gracias a todos, mil gracias a Yasmín, mil gracias a Adolfo y nos vemos el próximo lunes.